La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado César Dargan, abogado, quien es vicepresidente ejecutivo del CONEP, el Consejo Nacional para la Empresa Privada. Buenos días, César. Buen día, don Ramón, Jacqueline, muy contento de estar esta mañana con ustedes aquí. César además es un gran amigo de la familia, de mis hijos, así que nos conocemos hace muchísimos años. Yo lo iba a decir, pero qué bueno que lo dijo la gente. César, algunos sectores están extrañados del bajo perfil del CONEP, con todos estos acontecimientos que han ocurrido, lo del procurador, lo del presidente del Senado, las 7 palabras, ahora los evangélicos. Y ha llamado la atención que el CONEP, porque ya yo vi declaraciones ayer o antes de ayer del Ángel ya tomando alguna posición, llama la atención el perfil tan bajo que ha tenido el CONEP con todo este proceso, yo diría ríspido, de tensiones políticas que hay en la República Dominicana. Mira, don Ramón, nosotros tenemos una agenda muy clara, definida, y sería irresponsable de mi parte ignorar que el sermón de las 7 palabras del Viernes Santo ha generado un tsunami en el escenario político en la República Dominicana. Han habido posiciones a favor, han habido posiciones en contra, y esta semana también ha generado diversas reacciones lo que sucedió ese viernes. Ahora bien, pensar que por eso estamos ajenos a los temas que se están debatiendo, creo que no está en el contexto indicado. La República Dominicana en los últimos meses ha vivido procesos muy importantes para el fortalecimiento de su institucionalidad. De hecho, cuando se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente ya en la fase final, que era la elección de los jueces, sino en el proceso de selección de los mismos, en la modificación de los reglamentos, en las propuestas de candidatos idóneos, el CONEP jugó, no solamente el CONEP, las 57 asociaciones que lo conforman, jugaron un rol muy activo. Y al inicio de la semana en la que se produciría... ¿En qué sentido? Cuando se hace la convocatoria, porque correspondía por ley ya a cubrir las vacantes del Constitucional, a cubrir las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, hicimos un llamado de atención de que antes de pensar en quiénes serían los candidatos, lo primero era ver cómo, bajo qué proceso se elegirían esos candidatos. Nos dimos cuenta que los reglamentos para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y su evaluación databan de 5 o 6 años atrás. Eran una página con 4 artículos. Hicimos propuestas con los diferentes gremios que conforman el CONEP, muchas de ellas fueron acogidas, entendimos que se reglamentó para que existiese un proceso indicado. Una vez ya existía el reglamento, participamos y propusimos candidatos, sobre todo jueces de carrera que entendíamos que tenían una conducta intachable, algunos de ellos fueron electos. Y sobre todo llamamos la atención de que este proceso que estaba desarrollando el Consejo de la Magistratura era quizás el más importante desde su creación. Le correspondía evaluar una cantidad importante de jueces y seleccionar con el perfil indicado. Entonces, cuando hablamos de institucionalidad y en los roles que se ha venido jugando, ahí tenemos uno de ellos. Perdón, César, pero hubo sectores, especialmente politólogos que han desfilado por aquí, que cuestionaban aquello que ustedes decían, o decía el presidente del CONEP, de que renovación total. Bueno, quizás algunos de esos comentarios, y por eso siempre es bueno hablarlo, se alejan también de la realidad, porque nosotros responsable y transparentemente hicimos un comunicado al país, lo publicamos en la prensa nacional, lo suscribieron, como le dije, 57 asociaciones bajo la coordinación o iniciativa del CONEP, pero de todos los sectores de la economía. Ese comunicado, que tenía 5 párrafos, trazaba la línea de por dónde entendíamos o cuál es la justicia que aspiramos como dominicanos. Renovación era una palabra al final del párrafo 4 de ese comunicado. Hablábamos de renovación, hablábamos de fortalecimiento de la justicia, hablábamos de independencia de la justicia, de agilidad de la justicia, porque quizás en alguna ocasión, en algún análisis superficial, uno ve, bueno, ¿se designa o no se designa un juez? No, la Suprema Corte de Justicia tiene muchas otras responsabilidades. Nosotros estamos preocupados por el estado actual de la jurisdicción inmobiliaria, los reglamentos que no permiten que se agilicen procesos y que usted, que tiene su residencia, posiblemente cuando vaya a verificar su certificado de título, esté en un lugar diferente al que está la ubicación de la residencia. O tenga otro dueño. O tenga otro dueño. Entonces, cuando nosotros veíamos la justicia como garante de un Estado de Derecho que permita que podamos seguir desarrollándonos, era con una visión amplia. Renovación, porque entendíamos que hacía falta una renovación.
una renovación, agotando el debido proceso y que se traduzca en un fortalecimiento de la justicia. Entonces, estamos viendo muchos hechos, estamos viendo muchas situaciones, estamos viendo muchos procesos de los cuales no podemos estar ajenos. Sin embargo, entendemos que cada uno de los actores tiene que jugar el rol que le corresponde. Ahora, César, después que ustedes hicieron esa publicación de ese comunicado, donde tenían unos delineamientos de lo que ustedes pretendían que debería ser esa selección, una vez elegidos los jueces, ¿ustedes quedaron satisfechos con las mismas? Bueno, lo que era un hecho era que había que sustituir a 2 que decidieron no someterse al proceso de evaluación. En adición a esos 2 se escogieron o se removieron 7 jueces para un total de 9. De esos 9 hay 7 de los electos que son jueces de carrera, que han tenido una conducta intachable, que nadie puede señalar algún hecho que comprometa su ejercicio, y entendemos que eso viene a fortalecer la justicia. En el proceso anterior, de hecho, hubo una elección mayor de jueces que no eran de carrera. No podemos señalar que su incorporación en la Suprema haya retrasado algún proceso o afectado. Sin embargo, cuando vemos el desempeño que han tenido las salas de la Suprema, nos damos cuenta de que quizás no ha sido el óptimo. Entonces, si traemos jueces de carrera ya con una experiencia acumulada y con una conducta intachable, eso contribuye. Hay 2 jueces que no son... Pero perdón, el paréntesis. Vamos a suponer que tenemos una Suprema ideal ahora, con el presupuesto que tiene, que se alega que hacen falta tribunales, que hay tribunales que funcionan en furgones. Es decir, ¿es posible la celeridad de los procesos? Definitivamente no, pero hay que combinar todos los factores. Si tuviésemos los recursos suficientes y no tuviésemos el fortalecimiento institucional ni la capacidad humana para utilizar esos recursos, la mesa también estuviese coja. Por eso tenemos que abogar a una solución integral de cómo fortalecer la justicia. El presupuesto es fundamental. Usted habla del caso de los tribunales y podemos hablar de muchas cuestiones materiales, pero cuando yo me refería a la jurisdicción inmobiliaria, muchos de estos temas se resuelven con tecnología. Y hablar en el año 2019 de que todavía sacamos las copias manuales o que los expedientes hay que depositarlo y se retrasan o se pierde una hoja, quizás son cosas que ya están ajenas a estos tiempos. Entonces el presupuesto es fundamental, pero también una visión de que la justicia, como todos los estamentos de nuestra sociedad, debe adaptarse a esos tiempos y utilizar esas herramientas. Una pregunta en relación a la primera que hizo Ramón, César. La gente ha visto en los gremios, básicamente en los empresariales, algunos de los más importantes, como el caso del CONEP, que de hace unos años ha cambiado su dinámica. Antes tenían una participación mucho más protagónica y de un tiempo acá, pues no es así. ¿Eso corresponde a algún plan específico? Porque incluso se llegó a mencionar a su presidente, el señor Pedro Brache, a quien yo conozco y puedo atestiguar que reúne todas las condiciones para ser presidente de CONEP profesional y personalmente. Entonces, ¿por qué no van a programa ahora los presidentes? ¿Corresponde a una línea diferente de hace unos años o qué es lo que pasa? El CONEP nace en el año de 1963, justo en un momento de turbulencia política, y fue la primera ocasión post-dictadura que los diferentes sectores de nuestra economía se sentaron en una mesa. Desde entonces, en estos 55 años, cada una de las directivas ha tenido su propio matiz. Yo le puedo asegurar a ustedes que la directiva actual, que encabeza Pedro Brache, que la componen 23 hombres y mujeres comprometidos con su país, 57 asociaciones y 54 empresas, no ha variado en los principios que representan al CONEP. Ahora bien, el cumplir y defender esos principios también conlleva un factor de prudencia, de responsabilidad, de tacto. El hecho de que no se participe activamente en programas yo creo que no tiene una razón específica. De hecho, yo la semana pasada, como siempre sigo este programa, vi algunos comentarios y por la relación que entiendo que tengo con don Ramón, dije, no, pero yo voy y comento sin ningún problema. Y les digo, este programa me autoinvité. Siéntete como en tu casa. Y yo a este programa me autoinvité. Pero no hay una línea de rehuir a los medios y les mencioné el tema del Consejo de la Magistratura. Hubo otro comunicado reciente con el tema del pacto eléctrico. Al inicio del proceso de Odebrecht hubo un comunicado. Entonces, lo que hemos sido quizás prudentes, enfocándonos en temas que realmente puedan ser atendidos. Vamos a hacer una breve pausa, César Dagán, con tu permiso y los amables televidentes volvemos. Tenemos todavía un buen tiempecito y muchísimas preguntas todavía al vicepresidente ejecutivo del CONEP.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado César Dargam, quien es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. César, tú vienes de la política y del gobierno y pasar al sector empresarial, que es como que se entiende que es todo lo opuesto. ¿Cómo se dio esa transición y cómo te sientes de un lado a otro, la diferencia que han habido y por qué ese cambio? Y si me permite agregar, hay otro caso de uno que del sector privado fue al gobierno y ahora va para la política. Miren, tu antecesor. Sí, claro que sí, y buen amigo. Fue una agradable coincidencia no planificada. Yo agoté 10 años de servicio en el gobierno. Trabajé con 2 presidentes, trabajé con el presidente Fernández, trabajé con el presidente Medina. En la Cancillería. Trabajé con 2 cancilleres, trabajé con el ingeniero Carlos Morales Troncoso y con Andrés Navarro. Y algunas semanas con el canciller Miguel Vargas. Posteriormente estuve en el Ministerio de Industria y Comercio y entendía que había agotado una fase muy vinculada con el comercio exterior. Eso aparte de tu ejercicio como abogado. Claro, y muy vinculado al comercio exterior, me correspondió verlo desde el punto de la negociación de los acuerdos, de la implementación de los acuerdos. Entonces ya yo había superado, entendía que había cubierto una fase y había tomado una decisión muy personal de salir del gobierno. Coincide con... Pero salir del gobierno y de la política. No necesariamente de la política, de hecho también tuve... ¿Porque sigues en la política? No, absolutamente. Al momento de yo aceptar asumir esta posición en el CONEP, renuncié al partido, renuncié a todo compromiso de actividad política. También no necesariamente por la decisión que había tomado, sino era una cuestión muy personal. Tenía críticas fuertes al sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Yo creo que los partidos son fundamentales, pero entiendo que deben cambiar y adaptarse a estos tiempos. Cuando lo veo ahora desde otra óptica, y voy un poco a tu pregunta, cuando vemos todos estos índices que miden a la República Dominicana, nosotros vamos bien en nuestra macroeconomía, nosotros vamos bien en muchos de los indicadores que nos ponen por encima de otros países, pero todavía tenemos que trabajar fuertemente en los temas de institucionalidad, tenemos que trabajar en reducir la burocracia y verlo ahora desde la óptica de actores económicos que realmente son los que generan el desarrollo en nuestro país, pues ha sido un reto interesante participar con hombres y mujeres, con empresas, con gremios con los que comparto principios y visiones, en una agenda diversa, no solamente con el gobierno, con el ejecutivo, pero también con el legislativo. Ha sido casi 2 años de muchos retos, pero ahí vamos avanzando. Qué bueno que tú tocas lo del institucional, porque está sobre el tapete. Ya la prensa empezó a tratar el informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre la calidad de la democracia en República Dominicana. Y si bien en esos factores macroeconómicos ellos nos elogian, pero ya en la parte de la calidad de la democracia quedamos muy mal parados. ¿Piensa el empresariado insistir, trabajar en eso? Ustedes tienen un evento importante en los próximos días, porque parece que el problema dominicano es institucional. Definitivamente, el primer principio de los 6 principios que definen al CONEP es promover un Estado de Derecho como garante de seguridad jurídica. Y como ese es el principal principio que defendemos, continuaremos insistiendo. Nosotros entendemos que la institucionalidad se fortalece de muchas formas. Aquí hay que seguir eliminando discrecionalidades, aquí hay que seguir eliminando burocracias y solapamientos de instituciones. Se ha avanzado mucho, pero cuando somos responsables y lo medimos de una manera objetiva, nos damos cuenta que todavía también es mucho lo que a nosotros nos falta. Y siempre existirá un cuestionamiento a qué tanto permea el desarrollo económico, el verdadero desarrollo social, cuando las instituciones no reflejan con la robustez que deben hacer esa realidad. Entonces sí es un tema que está en el tope de nuestra agenda y al cual no vamos a rehuir. Nosotros vimos, por ejemplo, y continuamos creyendo firmemente en que el país necesita suscribir el pacto eléctrico. Y lo vemos. ¿Todavía tienen esperanza? No solamente esperanza, nosotros seguiremos haciéndolo aunque no se produzca, porque estamos convencidos que es lo necesario. Durante 3 años, actores sociales, económicos, políticos, se sentaron en una mesa y pudieron llegar a más de 200 consensos. Esos 200 consensos no son la varita mágica que resolverá el problema. De hecho, muchos de ellos lo que llaman es a cumplir lo que ya está establecido en la ley. Pero el hecho de que se dote eso de un compromiso mucho mayor le da la legitimidad necesaria. El reducir las pérdidas, por ejemplo, de las distribuidoras y llevarlas de un 30% a un 15% en un periodo de 15 años, en un periodo de 5 años, es algo que va mucho más allá de una obra de gobierno.
Entonces, si no se tiene el compromiso de todos los actores, no será posible. El lograr la reestructuración de que la CDEE ahora se convierta en lo que debe ser a la luz de la nueva ley, que el Ministerio de Energía y Minas tenga los poderes requeridos, es algo que siempre será requerido. Entonces, por eso la institucionalidad es fundamental, porque sin institucionalidad no hay confianza, no se genera un clima de negocios adecuado y no se puede continuar el desarrollo. César, hablamos del pacto eléctrico, porque quizás el primer pacto debió ser el pacto fiscal, por un tema del endeudamiento, que ha sido señalado por muchísimos economistas, el tema de los persistentes déficits que el país viene arrastrando desde el año 2007. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Porque todavía ese ni se habla. A diferencia de otros temas, ahí sí quizás el orden de los factores altera el producto. Porque cuando vemos el aspecto fiscal y la visión que hemos tratado de proyectar es de que debe ser una discusión integral, no solamente en los ingresos, sino también en los egresos y en la calidad del gasto. Cuando vemos cuál es la situación real de la República Dominicana y vemos el nivel de endeudamiento que año tras año va creciendo y cómo eso afecta a nuestra economía, nos damos cuenta de que uno de los factores principales de ese endeudamiento es precisamente las ineficiencias del sector eléctrico que conllevan una intervención adicional del Estado. Entonces, si nosotros no podemos combatir esas ineficiencias, reduciendo las burocracias, reduciendo las pérdidas, haciéndolo más eficiente, promoviendo una transición hacia energías renovables más adaptadas a estos tiempos, entonces abocarnos a la otra discusión, vamos a seguir arrastrando ese hoyo y será un barril sin fondo. Entonces, por eso le digo, cerremos el capítulo del pacto eléctrico sin mayores dilaciones, y podría parecer un Quijote repitiendo algo que en el tiempo se ha dilatado tanto, pero el Consejo Nacional de la Empresa Privada insiste en que necesitamos un pacto eléctrico y aboquémonos lo antes posible a la discusión de un pacto fiscal. César, ¿cuál es la agenda inmediata que tiene el CONEP? En un año que es preelectoral. Sí. Dicho sea de paso. Como decía don Ramón, este año coincide con un evento que el CONEP ha hecho ya en 9 ocasiones en estos 50 años. Y es toca la 10ª ahora. Toca la 9ª ahora. La 9ª. Es la convención empresarial que inicia a finales de mayo y termina en noviembre de este año. Procura hacer propuestas al país de cuáles son los temas que entendemos deben ser abordados. Es quizás una visión estratégica en el mediano y largo plazo. Ahora bien, en el corto plazo hay una agenda que no se detiene. Nosotros hemos visto una agenda bien intensa en el Congreso Nacional. Estamos esperanzados de que una serie de proyectos que han estado ahí durante muchos años y que perimen legislatura tras legislatura y son reintroducidos de nuevo, se pueda avanzar. Ojalá el calendario electoral no afecte la labor legislativa. Nosotros vimos que el año pasado se discutía la posibilidad de tener una ley de partidos y una ley electoral, de régimen electoral, y esa era la única discusión. Y tenemos un código civil que es el código napoleónico del siglo XIX en Francia, tenemos leyes como la ley de aguas, el código de ordenamiento territorial, tenemos leyes como la ley de alianza público-privada y muchas otras leyes que están pendientes. Entonces, nosotros tenemos corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, que el país pueda seguir avanzando, que la agenda no se detenga, y en el mediano y largo plazo, que podamos también identificar cuáles son las prioridades de los temas y poder asumirlos. ¿Tiene el CONEP alguna preocupación por el clima electoral que se está viviendo en la República Dominicana y que debe definirse en este año 2019? Bueno, tenemos retos importantes. Tenemos partidos políticos que atraviesan situaciones internas, tenemos un nuevo marco regulatorio y la adecuación a esa ley de partidos que regulará todo hasta la elección de los candidatos, pero la aplicación de la ley de régimen electoral que será la que regulará el proceso. Por eso estamos viendo con mucho cuidado y mucha atención el rol que también las instituciones que están llamadas a coordinar estos procesos deben jugar. El caso de la Junta Central Electoral, y hemos mantenido un diálogo constante en el cual nos retroalimentamos de los avances en la organización del proceso. El caso del Tribunal Superior Electoral, que también le corresponderá jugar un rol bastante importante. De hecho, el propio Tribunal Superior Electoral ha enviado al Congreso una ley que modificaría su ley orgánica. Veamos qué pasa, si hay tiempo para eso. Pero lo que entendemos es que ante el nuevo marco regulatorio, que podría pasarse por alto, pero tenemos un calendario que empieza en el mes de junio, tenemos topes de financiamiento,
tenemos condiciones que antes no existían en los partidos para escoger sus candidatos. Entonces, sí estamos muy atentos a lo que está pasando y sobre todo entendemos que en los próximos meses la cosa se hace. Pero tú hablabas del Tribunal Superior Electoral. Recientemente hubo un incidente con relación a una sentencia y ahí caemos entonces en el asunto de la independencia de ese tribunal, con la amenaza de un juicio político hasta los 3 jueces que votaron por la nulidad de la Comisión del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Eso no es un atentado contra la independencia? Quizás referirse a un juicio político por un hecho en particular que se presentó fue un exabrupto o fue una reacción que fue mucho más allá de lo que la condición lo ameritaba, y sobre todo porque vemos que lo que se está agotando ahora es el proceso legal establecido. Pero respetar el rol que cada una de estas instituciones debe jugar porque sus leyes le mandan es fundamental para que esto pueda avanzar. Yo creo que todavía la sangre no ha llegado al río. Yo creo que lo que debemos es ver con mucha atención qué es lo que está pasando. Mira, brevemente, porque ya no están poniendo la musiquita, César. ¿Ustedes tienen algún tipo de preocupación de que si vamos a una dictadura, de que si no hay democracia, de que estamos tan mal? ¿Eso les genera a ustedes alguna preocupación? Quizás hablar de dictadura comparándonos con nuestra historia, pero sobre todo si lo comparamos con lo que están viviendo otros países, es un poco exagerado. Ahora bien, hemos hecho un llamado responsable a que se fortalezca la institucionalidad, a que podamos seguir avanzando, a que hay ajustes que hay que hacer, hay reformas estructurales que no pueden esperar. Ya no tenemos tiempo, pero me encantaría hablar con ustedes del código laboral, de la seguridad social y de muchos otros temas que 27... Dime en un minuto lo de la cesantía. Don Ramón, tenemos 27 años con un código que fue promulgado para un país que ya no existe. Y de cara al futuro, el código laboral, no solamente por la cesantía, que no hemos propuesto eliminarla, sino revisarla, pero también de las nuevas modalidades de trabajo, de las jornadas de trabajo y de mejorar las condiciones en los procedimientos que son los que afectan a los trabajadores y a las empresas, es una necesidad. Entonces, cuando vemos un debate a veces superficial y mediático de ¿es la cesantía? No es la cesantía. Es que no es posible que el Código Laboral de la República Dominicana sea del año 1992, que el Código Tributario de la República Dominicana sea del año 1992 y casi 30 años después tengamos un marco legal desfasado. Tú estás comprometido a volver muy pronto, porque se nos quedaron demasiados temas de interés que tú puedes desarrollarlos muy bien, así que te voy a invitar muy pronto, César Dargan. Yo me invité en este y usted me invita al próximo. Y después yo te invito al próximo. Gracias. Muchísimas gracias, César. Muy buena tu participación, excelente. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11, amables televidentes.